El capitán Jack Morrison se encontraba en el puente de la US Retribution observando las estrellas a través de la pantalla principal. Había sido capitán de nave espacial durante 15 años, pero la visión del espacio profundo aún lo llenaba de asombro. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores de la nave y el pitido ocasional de los paneles de control. «Capitán, recibimos un mensaje de la colonia Nueva Terra», dijo la teniente Amy Rodríguez desde su puesto. Su voz era firme, pero Jack percibió algo extraño en su tono. «Compártalo», dijo Jack, volviéndose hacia la pantalla principal. El rostro del gobernador Ben Taylor apareció en la pantalla. Su expresión usualmente tranquila había desaparecido, reemplazada por pánico y miedo. Jack podía ver humo y luces rojas intermitentes. «Capitán Morrison, gracias a Dios que está ahí», dijo Ben. Su voz temblaba. «Estamos bajo ataque». Las naves Kron aparecieron de la nada. Ni siquiera enviaron una advertencia. Simplemente empezaron a disparar contra nuestras ciudades. Jack sintió que se le helaba la sangre. Nueva Terra era una de las colonias más importantes de la humanidad, hogar de 12 millones de personas. Se suponía que era segura, protegida por los tratados de la coalición galáctica. «¿Cuántas naves?», preguntó Jack. Ya estaba indicando a su tripulación que se prepararan para la batalla. «Al menos 30 naves de guerra Kron», respondió Ben. «Nuestras plataformas de defensa han desaparecido. Las estaciones orbitales están destruidas. Capitán. Están atacando las ciudades directamente. Están matando civiles». La transmisión comenzó a interrumpirse cuando las explosiones sacudieron el edificio del gobernador. «Necesitamos ayuda, por favor». La pantalla se volvió negra. Jack miró la pantalla vacía por un momento y luego se giró hacia su tripulación. Todos los rostros en el puente lo miraban esperando órdenes. «Navegación. Fierumbo a Nueva Terra. Terra. Máxima velocidad». Jack ordenó comunicaciones. «Envíen un mensaje a todas las naves humanas en la zona. Díganles qué está pasando. El señor dijo que su oficial científico, el Dr. Paul Davis, Nueva Terra está a 3 días de distancia. A máxima velocidad, si los Krons están atacando las ciudades». Jack sabía a qué se refería Paul. Sin que terminara la frase, 3 días sería demasiado tarde para salvar a alguien. «Envíen el mensaje de todos modos». Jack dijo: «Contacten al almirante Lisa Carter en el Comando Tierra. Ella necesita saber sobre esto». Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Jack. Llegaron informes de otras colonias humanas. Los Kronas no solo atacaban Nueva Terra, sino que atacaban asentamientos humanos en 3 sistemas estelares, todo al mismo tiempo. Fue claramente planeado y coordinado. Cuando el rostro del almirante Carter apareció en la pantalla, Jack pudo ver que había estado recibiendo los mismos informes. Su expresión era sombría. «Jack, ¿qué tan grave es?». Ella preguntó: «Muy mal, almirante. El Kronax nos atacó fuerte y rápido. No siguen ninguna de las reglas de la coalición sobre objetivos civiles. Esto no es una disputa fronteriza, es otra cosa». El almirante Carter asintió lentamente. «Llevo 6 horas intentando comunicarme con el Consejo de Coalición. Me siguen diciendo que están investigando el asunto. Mientras tanto, nuestra gente muere. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante? Vayan a Nueva Terra lo más rápido posible. Ayudemos a quien encuentren. Enviaré todas las naves disponibles para ayudar a nuestras colonias. Jack, esté listo para cualquier cosa. Presiento que esto es solo el principio». 2 días después, la US llegó a Nueva Terra. Lo que Jack vio allí lo recordaría para siempre. El hermoso planeta azul y verde, que había sido el orgullo de la humanidad ahora, estaba cubierto de humo negro. Ciudades enteras habían desaparecido, convertidas en cenizas y escombros. Los astilleros orbitales que habían construido cientos de naves humanas eran escombros flotantes. «Señales de vida». Jack preguntó en voz baja: «Señor, grupos dispersos», Amy informó, «principalmente en las zonas rurales, lejos de las ciudades. Los principales centros de población han desaparecido». Jack cerró los ojos por un momento. 12 millones de personas desaparecieron en 2 días. «Comience el rescate», dijo. «Salven a todos los que puedan». Durante la próxima semana, llegaron más naves humanas para ayudar con el rescate. Salvaron a unos 2 millones de personas de la superficie del planeta. 10 millones murieron en los ataques mientras trabajaban. Llegaban malas noticias. Otras colonias humanas sufrieron destinos similares.
Los ataques crónicos mataron a más de 40 millones de humanos en 6 mundos. Lo peor llegó cuando la coalición galáctica finalmente respondió. Llegó un mensaje formal del Consejo, leído por un diplomático Talmari con un discurso telepático frío y sin emociones. La coalición galáctica ha revisado los incidentes recientes en el espacio humano. Si bien lamentamos la pérdida de vidas, concluimos que las colonias humanas se establecieron en áreas que violaban las antiguas reclamaciones territoriales de los Kronak. La soberanía Kronak estaba dentro de sus derechos para reclamar estos territorios. La coalición emite un comunicado formal. Censura a la hegemonía Kronak por uso excesivo de la fuerza, pero no se tomarán más medidas. Jack miró el mensaje con incredulidad. 40 millones de humanos muertos y lo único que la coalición pudo hacer fue emitir una censura formal. Fue como decirle a alguien que estaba muy decepcionado después de verlo cometer un asesinato. La respuesta del almirante Carter fue rápida. Convocó una reunión de todos los comandantes militares humanos mediante comunicación segura. Jack se unió a la llamada. Desde su nave, aún orbitando las ruinas de Nueva Terra, damas y caballeros, el almirante Carter comenzó: creo que todos entendemos lo que acaba de pasar aquí. La coalición no nos va a proteger. Han dejado claro que las vidas humanas no importan. El almirante dijo: General Steve Mitchell, nuestra inteligencia sugiere que esto no fue casual. Vemos señales de que las 3 principales potencias de la coalición sabían de estos ataques con antelación. ¿Está diciendo que lo planearon?, preguntó el capitán Ryan Clark. Digo que al menos lo permitieron. Mitchell respondió: quizás incluso lo alentaron. El almirante Carter guardó silencio un largo rato cuando volvió a hablar. Su voz era dura como el acero. Entonces sabemos dónde estamos. La galaxia ha decidido el lugar de la humanidad, ahora nosotros debemos decidir el nuestro. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante? Jack pidió: comience la evacuación inmediata de todas las colonias humanas vulnerables. Regresen nuestras naves a posiciones defendibles y envíen un mensaje a todos los mundos humanos. A partir de hoy, la humanidad se retira de la coalición galáctica. Ahora estamos solos. Jack sintió que algo cambiaba. Durante 200 años, los humanos habían intentado ser buenos miembros de la comunidad galáctica. Habían seguido las reglas, respetado los tratados y tratado de ganarse su lugar entre las estrellas mediante la cooperación pacífica. Ahora sabían la verdad. La galaxia los veía como prescindibles. Bueno, si así era como la galaxia quería actuar, la humanidad les demostraría lo equivocados que estaban. Mensaje enviado. El almirante informó. El oficial de comunicaciones dijo: ahora preparémonos para recordarle a la galaxia por qué deberían habernos tratado mejor. Al terminar la comunicación, Jack miró las estrellas una vez más. En algún lugar, las potencias de la coalición creían haber puesto a la humanidad en su lugar. Pensaban que los humanos se rendirían o huirían a los confines de la galaxia. Estaban a punto de aprender que los humanos no se rinden, y definitivamente no lo hacen. Huye. La galaxia estaba a punto de descubrir qué sucedía cuando se presionaba demasiado a la humanidad. 3 semanas después de los ataques, la almirante Lisa Carter se encontraba en una instalación subterránea secreta en la Tierra. El lugar no existía en ningún mapa oficial. Solo un puñado de personas del gobierno humano lo conocían. Hoy, estaba a punto de descubrir por qué. El coronel Steve Mitchell caminaba a su lado por los largos pasillos metálicos. Su rostro estaba serio y no había dicho mucho desde que la recogieron en el puerto espacial. Finalmente, se detuvieron ante una pesada puerta marcada solo con números. Almirante, ¿qué voy a mostrarle? Ha estado clasificada durante 40 años. Steve dijo que lo llamábamos Proyecto Lázaro. Esperábamos no necesitarlo nunca. La puerta se abrió y Lisa entró en la cámara subterránea más grande que jamás había visto. Se extendía kilómetros en todas direcciones y estaba llena de naves espaciales. No las naves de exploración pacíficas por las que los humanos eran conocidos, sino naves de guerra, cientos de ellas. «Dios mío», susurró Lisa. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» «Desde que nos unimos a la coalición». Steve respondió: «Algunos nunca confiamos del todo en los poderes alienígenas. Recordábamos la historia humana. Sabíamos que la paz solo dura mientras todos la deseen». Caminaron por una plataforma de observación con vistas a los enormes trabajadores del astillero, con trajes ambientales, que se movían como hormigas entre las naves, haciendo los preparativos finales. Lisa pudo ver que estas naves eran diferentes a todo lo que los humanos habían construido antes. Parecían peligrosas.
El público cree que hemos estado construyendo naves comerciales y transportes coloniales. Esteve continuó, y lo hemos hecho, pero también hemos estado construyendo estos. La coalición cree que los humanos son débiles porque ya no luchamos entre nosotros. Olvidaron que sabemos luchar, simplemente elegimos no hacerlo. La DRA. Kate Williams se unió a ellos en la plataforma. Llevaba una gruesa carpeta de papeles y parecía cansada, como si no hubiera dormido en días. Almirante Carter, he estado estudiando las especies de la coalición durante 20 años. Kate dijo que los informes oficiales indican que todas son superiores a los humanos en varios aspectos, pero la verdad es diferente. Kate abrió su carpeta y le mostró a Lisa varios gráficos y diagramas. Los zapiranos pueden manipular energía, sí, pero sus cuerpos son bastante frágiles. Dependen de sus campos de energía para protegerse. Los campos de energía se interrumpen y se vuelven vulnerables. Los Kronex son fuertes y resistentes, pero su mente colmena tiene debilidades. Corta los vínculos de comunicación entre grupos y se vuelven confusos y desorganizados. ¿Y los Telmari?, preguntó Lisa. Los telépatas son los más importantes. Interesante. Kate sonrió con tristeza. Todos temen sus habilidades de control mental, pero la telepatía funciona en ambos sentidos. Si sabes cómo hacerlo, puedes enviarles pensamientos que realmente no quieren. Para recibir. El capitán Ryan Clark llegó con más noticias. Parecía emocionado, pero también preocupado. Almirante. Acabo de regresar de una misión de exploración cerca de la estación Nexus. Necesitas ver esto, Ryan. Activé una pantalla holográfica que mostraba el espacio alrededor de la estación Nexus. Lisa pudo ver docenas de naves, pero no la mezcla habitual de diferentes especies que solían visitar. La estación es la flota de coalición más grande que he visto. Lisa dijo que las 3 especies trabajan juntas, más de 800 naves, confirmó Ryan, todas armadas para la batalla y no lo ocultan. La inteligencia sugiere que planean dividir el espacio humano entre ellos. Los Kronax se quedan con los mundos industriales, los zapiranos con los sistemas energéticos y los Talmari con los planetas agrícolas. Planean terminar lo que empezaron. Esteve dijo que creen que nos rendiremos o huiremos al borde exterior. Lisa miró la flota holográfica y luego las naves de guerra en las instalaciones subterráneas. Una idea se formó en su mente, una idea peligrosa. ¿Cuántas naves tenemos listas?, preguntó. 200 naves listas para el combate. Esteve respondió, cada día hay más en línea, pero, almirante, incluso con estas naves, nos superan en número 4-1. Lisa dijo, los números no lo son todo. Lo que importa es cómo usas lo que tienes. Esteve, activa el protocolo Génesis. Empieza a mover nuestras naves a sus posiciones asignadas. Kate, quiero información detallada sobre cada tipo de nave de la coalición. Sus debilidades, sus puntos ciegos, todo. Sí, almirante. Ambos oficiales respondieron. En los días siguientes, los astilleros secretos cobraron vida con actividad. Las naves que habían estado ocultas durante décadas comenzaron a despegar al espacio, pero no se dirigieron directamente a la batalla. En cambio, se trasladaron a posiciones ocultas por todo el espacio humano. Esperando, la primera prueba llegó antes de lo esperado. El capitán Jack Morrison estaba al mando de un solo destructor, el US Defiance, en una patrulla de rutina cerca de la estación Kepler. Su nave era uno de los nuevos diseños, pero el Kronax no lo sabía. Capitán, tenemos 12 naves Kronak acercándose, informó la teniente Amy Rodríguez. Exigen que entreguemos nuestra nave y nos preparemos para ser abordados. Jack miró a su tripulación. Todos eran oficiales jóvenes que se habían entrenado para este momento, pero nunca habían experimentado un combate real. Pudo ver miedo en sus ojos, pero también determinación. Bueno, pidieron amablemente. Jack dijo con una leve sonrisa, Amy, envíales nuestra respuesta. Diles que rechazamos su generosa oferta. Señor, esos son cruceros pesados. Solo somos un destructor. Dijo su oficial de armas, Mayor Nicole Adams. Nicole, recuerda tu entrenamiento. No estamos luchando contra 12 naves separadas, sino contra un enemigo que piensa en 12 partes. La investigación de Kate nos mostró cómo descomponer ese pensamiento. La batalla comenzó cuando las naves Kronak abrieron fuego, pero los US. El Defiance no luchó como las naves de la coalición. En lugar de intercambiar armas de rayos a larga distancia, se movió.
Las nuevas naves humanas eran más rápidas y maniobrables que cualquier otra que la coalición hubiera visto. El destructor de Jack se interpuso entre las naves enemigas, usando su formación contra ellas. Cuando el Kronex intentó rodear la nave humana, Jack las condujo a zonas de fuego superpuestas, donde terminaron disparándose entre sí. Apunten primero a sus redes de comunicación, ordenó Jack. Corten las conexiones entre sus naves. Las armas de Nicole dieron en el blanco, mientras cada nave Kronak perdía contacto con las demás. Su ataque coordinado se desmoronó. Los guerreros de la mente colmena se sintieron confundidos, inseguros de qué hacer sin la comunicación constante de sus líderes de flota. Ahora, apunten a sus motores. Jack dijo que las naves muertas no podían contraatacar. Una por una, las naves Kronak se apagaron. Algunas explotaron al ser impactadas sus núcleos de energía. Otras simplemente flotaron indefensas en el espacio. En 20 minutos, toda la patrulla enemiga fue destruida o inutilizada. ¿Bajas? Jack preguntó, ¿daños menores en el pasillo a la sección 7? Amy reportó no heridos. Jack observó los restos alrededor de su nave. 12 naves enemigas destruidas por una nave humana, y no habían perdido ni una sola persona. La coalición no tenía idea de lo que les esperaba. Envía un mensaje a la almirante Carter. Jack dijo, dile que la prueba de campo fue exitosa. Las nuevas naves funcionan exactamente como fueron diseñadas. ¿Deberíamos rescatar a los sobrevivientes? Nicole preguntó mirando las cápsulas de escape Kronak flotando en el espacio. Jack pensó en los 40 millones de humanos que habían muerto en los recientes ataques. Luego pensó en la respuesta de la coalición a esa masacre. Sí, rescátenlos, dijo. Finalmente, no somos como ellos, pero asegúrense de que entiendan algo. Díganles que esta fue solo una nave. Díganles que tenemos muchas más y que la próxima vez que ataquen a civiles humanos, no seremos tan misericordiosos. El US Defiance recogió a los supervivientes enemigos. La noticia de la batalla se extendió por el espacio humano y de la coalición. Lo imposible había sucedido. Una sola nave humana había destruido una patrulla Kronak entera. El almirante Carter recibió los informes con satisfacción, pero no le sorprendió que esto fuera exactamente para lo que se había diseñado el proyecto Lázaro. Las potencias de la coalición creían saber de qué eran capaces los humanos. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La galaxia tembló. Cuando llegaron los primeros ataques, ahora era el turno de la humanidad de hacer temblar la galaxia. La noticia de la batalla de la estación Kepler se extendió por la galaxia más rápido. De lo que nadie esperaba en la coalición espacial, los líderes militares se reunieron en sesiones de emergencia. Un solo destructor humano había destruido 12 buques de guerra Kronach sin tomar en serio. El daño debería haber sido imposible. El almirante Tom Bradley recibió sus órdenes mientras comandaba la flota humana oculta cerca del cinturón de asteroides. Sus naves eran parte de lo que inteligencia llamaba la flota fantasma, naves que podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia casi al mismo tiempo. Tom, ¿cuántas naves tienes listas para la operación Danza Fantasma? El almirante Carter preguntó por el enlace de comunicación seguro. 47 naves distribuidas en 17 ubicaciones diferentes. Tom respondió, el sistema de comunicación cuántica del Dr. Sam Peterson funciona a la perfección. Podemos coordinar ataques a miles de años luz sin demora. Bien. La coalición cree que nuestra victoria en Kepler fue afortunada. Es hora de demostrarles que no fue suerte. Comienza la danza fantasma en 6 horas. Tom sonrió con tristeza. La danza fantasma era el plan que habían practicado durante años, pero nunca habían usado. La coalición estaba a punto de descubrir que las naves humanas podían estar en todas partes a la vez. 6 horas después, el caos estalló en el espacio de la coalición. Naves humanas aparecieron simultáneamente en 47 ubicaciones diferentes. Atacaron depósitos de suministros militares, estaciones de comunicación y bases de patrulla. Cada ataque duró exactamente 20 minutos. Luego, las naves humanas desaparecieron tan rápido como aparecieron. El Imperio Zapiriano perdió 6 importantes estaciones de recolección de energía en la misma hora. La hegemonía Kronak encontró 12 de sus bases avanzadas destruidas antes de que pudieran enviar llamadas de socorro. La Confederación Tal-Murray observó con impotencia cómo las redes de retransmisión telepáticas se apagaron en 3 sistemas estelares. Lo que empeoró las cosas para la coalición fue que no podían entender cómo lo hacían los humanos. Sus sensores mostraban naves humanas atacando objetivos a miles de años luz de distancia,
exactamente al mismo tiempo. Parecía imposible, pero los restos en llamas eran reales. La capitana María Santos dirigía una operación diferente en el mundo Talmari de Mandara Prime. No estaba allí para destruir nada, sino para sembrar el miedo. María y su pequeño equipo se habían infiltrado en la capital del planeta usando una identificación falsa. Parecían comerciantes humanos comunes, pero portaban algo más peligroso que armas. Historias. Los humanos tienen armas que pueden destruir estrellas. María susurró a un grupo de civiles Telmari en un mercado abarrotado. Mi primo lo vio. Apuntaron su nave a un sol y simplemente se apagó. La historia no era cierta, pero los civiles Telmari no sabían que, en cuestión de horas, el relato se había extendido por su red telepática a millones de mentes en todo el planeta. Al día siguiente, aparecían historias similares en docenas de mundos de la coalición. El comandante Greg Turner se preparaban para algo mucho mayor. La coalición había decidido dar un ejemplo a la humanidad al atacar Gibraltar Prime, uno de los mundos humanos mejor defendidos. 3 flotas completas de la coalición se aproximaban, con más de 800 naves en total. Greg llevaba 2 años trabajando en las defensas de Gibraltar Prime. Desde el espacio, el planeta parecía una colonia humana normal, pero las apariencias engañan. ¿Cuántas naves estamos rastreando?, preguntó Greg a su operador de sensores. 837 naves enemigas, respondió, llegarán en 6 horas. Perfecto. Comiencen la activación de la red de defensa planetaria y envíen la señal de activación a la flota oculta del almirante Johnson. Lo que las fuerzas de la coalición no sabían era que Gibraltar Prime era un arma. El planeta entero se había convertido en una fortaleza durante la última década. Baterías de misiles ocultas cubrían cada continente. Armas de energía camufladas como torres de comunicación podían atacar naves en órbita. Incluso las propias ciudades podían contraatacar. Cuando llegó la flota de la coalición, esperaban encontrar una colonia humana asustada, implorando clemencia. En cambio, encontraron algo que se convertiría en una pesadilla. La primera oleada de naves Kronach comenzó su ataque, descendiendo hacia la superficie del planeta para atacar las ciudades al entrar en la atmósfera. El planeta cobró vida. Miles de armas ocultas abrieron fuego al instante. Las naves Kronach se encontraron volando a través de una tormenta de rayos de energía y misiles. «Esto es imposible», transmitió la flota Kronach. «Comandante, el planeta nos está disparando desde todas partes». «Señor, estamos detectando señales de energía masivas desde la superficie», informó su operador de sensores. «Todo el planeta parece estar armado». Sobre el planeta, las naves Zapirianas y Telmari tenían sus propios problemas. El espacio alrededor de Gibraltar Prime se llenó repentinamente. Con naves de guerra humanas, la flota oculta del almirante Chris Johnson emergió del espacio cuántico, atrapando los atacantes entre las defensas planetarias y una nueva flota humana. La batalla que siguió se conoció como la masacre de Gibraltar. Aunque no porque los humanos fueran masacrados, las fuerzas de la coalición se vieron atrapadas en una trampa cuidadosamente planeada. Cada movimiento que hicieron fue anticipado. Cada ruta de escape fue bloqueada. El capitán Jack Morrison formaba parte de la flota del almirante Johnson al mando de la retribución de la UE. Observó cómo las naves de la coalición intentaban desesperadamente liberarse de la trampa. Su formación se está desmoronando. La teniente Amy Rodríguez informó que los Talamari intentan retirarse, pero los Kronach siguen atacando. Los Zapirianos no saben a qué grupo apoyar. Eso es lo que sucede cuando 3 especies diferentes intentan luchar como un solo ejército. Jack respondió que entrenan juntos, pero no confían realmente entre sí. Cuando las cosas salen mal, recurren a sus propios instintos. La coalición había traído 800 naves para destruir un mundo humano. Tras 6 horas de combate, menos de 50 naves escaparon. El resto fueron destruidas o capturadas. Las bajas humanas fueron mínimas, pero la verdadera victoria no fue solo militar. La noticia de la batalla principal de Gibraltar se extendió por toda la galaxia. En cuestión de días, las potencias de la coalición, que habían gobernado mediante el miedo y una tecnología superior durante miles de años, fueron derrotadas por completo por los humanos en mundos de todo el espacio de la coalición. Las especies alienígenas que habían sido conquistadas siglos atrás comenzaron a susurrar sobre la rebelión. Si los humanos pudieran derrotar a los poderes antiguos, tal vez la libertad fuera posible. El Dr. Tony Martínez estaba monitoreando las intercepciones de comunicación de toda la galaxia. Los mensajes que leía. Él sonrió. Almirante Carter, necesita ver esto. Tony dijo,
enviando las transmisiones interceptadas a su pantalla. Estamos recibiendo informes de levantamientos en al menos 40 mundos de la coalición. La especie Gorlan ha declarado su independencia del Imperio Zapiriano. Los Vas están atacando a las fuerzas de ocupación Cronak en su mundo natal. Incluso algunas de las especies más pequeñas del espacio Talmari se niegan a rendir tributo. La almirante Carter leyó los informes. Con creciente asombro, todos se rebelan a la vez. Nuestra victoria en Gialter Prime les mostró que era posible. Tony respondió, por primera vez en miles de años, los poderes de la coalición parecen débiles. Todas las especies oprimidas de la galaxia ven su oportunidad de libertad, pero con la oportunidad llega el peligro. La almirante Carter sabía que la coalición se desesperaría más a medida que perdieran el control. Los enemigos desesperados a menudo eran los más peligrosos. Envíen un mensaje a todos los comandantes de flota humanos, ordenó. Díganles que esto es solo el comienzo. La coalición intentará contraatacar con todo lo que tiene. Necesitamos estar preparados para lo que venga después. El capitán Morrison recibió el mensaje mientras la nave ayudaba a limpiar los restos alrededor de Gibraltar Prime. Miró el campo de escombros que una vez fue la flota más poderosa de la coalición. Amy, ¿qué crees que intentarán a continuación? Preguntó algo desesperado, señor. Ella respondió, los animales son más peligrosos cuando están acorralados. Jack asintió. Las potencias de la coalición habían gobernado la galaxia durante milenios. No renunciarían a ese poder sin luchar, pero cometieron un error crítico, demostraron a la galaxia que podían ser derrotados. Los humanos, junto con sus nuevos aliados, apenas comenzaban. La galaxia ardía en revolución. Todo había comenzado porque 3 imperios alienígenas pensaron que podían presionar demasiado a la humanidad. Ahora estaban aprendiendo lo que sucedía cuando los humanos contraatacaban. La verdadera guerra apenas comenzaba. La presidenta Ellen Morgan estaba de pie en la sala de reuniones de emergencia en la Tierra, enfrentando la decisión más importante de la historia de la humanidad. Alrededor de la mesa estaban sentados los líderes más importantes del espacio humano exterior. La galaxia ardía en revolución. Todos querían saber qué haría la humanidad a continuación. Los informes de situación son todos iguales, dijo la general Karen Lewis, señalando el holograma. Pantalla que muestra la galaxia. 67 especies han declarado su independencia del gobierno de la coalición. Todos luchan a la vez. Los poderes de la coalición están perdiendo el control de todo. La almirante Carter se inclinó hacia adelante en su silla. Las especies rebeldes piden nuestra ayuda. Quieren naves humanas, armas humanas, asesores militares humanos. Creen que podemos ayudarles a conseguir su libertad. ¿Y podemos? Le preguntamos al presidente Morgan. Sí, respondió Carter. Pero significaría comprometer la mayor parte de nuestra flota en luchas que no tienen que ver directamente con la supervivencia humana. Lo arriesgaríamos todo para ayudar a alienígenas que nos eran desconocidos. Hace 6 meses, la sala se quedó en silencio. Esta era la decisión que definiría el futuro de la humanidad en la galaxia. Podían centrarse en proteger sus propios mundos y dejar que la rebelión alienígena triunfara o fracasara por sí sola, o podían arriesgarlo todo para ayudar a crear una galaxia libre. El capitán Jack Morrison, que asistía a la reunión a través de un enlace de comunicación desde su nave, habló. Señora, he estado luchando junto a algunas de estas especies. Durante el último mes, los Gorlan salvaron mi nave cuando nos superaban en número. Los Vas compartieron sus información sobre los movimientos de la flota Kronach. No nos piden que luchemos por ellos, sino que luchemos juntos. La pregunta es si podemos confiar en ellos. Dijo el Dr. Tony Martínez. ¿Qué sucede después de la derrota de la coalición? ¿Estas especies se convierten en nuestras amigas o en nuestros próximos enemigos? La presidenta Morgan observó los rostros de los líderes de la humanidad. Podía ver la duda y el miedo, pero también la esperanza y la determinación. Almirante Carter, ¿cuál es su recomendación? Creo que debemos ayudar. El señor Carter dijo con firmeza, no porque confiemos completamente en ellos, sino porque es lo correcto. Comenzamos esta rebelión demostrando a la galaxia que la coalición podía ser derrotada. No podemos abandonar a todos ahora. La votación fue reñida, pero el presidente Morgan tomó la decisión final. Los ayudamos. El almirante Carter se coordinó con la especie rebelde, el general Lewis, para comenzar a organizar operaciones conjuntas. 3 semanas después,
El almirante Chris Johnson lideraba la flota mixta más grande en la historia galáctica hacia los mundos centrales zapirianos. Naves humanas volaron junto a naves de docenas de especies diferentes. El lugar era hermoso y aterrador a la vez. El almirante. Estamos recibiendo una transmisión del emperador zapiriano. El oficial de comunicaciones a bordo de la nave insignia de Johnson informó. La pantalla principal mostraba un ser de pura energía que crepitaba con poder y rabia. El emperador zapiriano había gobernado durante más de 3000 años y nunca había sido desafiado como este humano. La voz del almirante. Cometieron un grave error en lugar de enfrentar la derrota. Lo destruiremos todo sí. Si el imperio cepiriano no puede gobernar la galaxia, nadie tendrá una galaxia que gobernar. La transmisión terminó y las alarmas comenzaron a sonar en toda la flota. Señor, las lecturas de energía del planeta natal de los zapirianos están fuera de serie, informó la doctora. Lisa Thompson, official científica de la flota. Están construyendo algo enorme. Si estas lecturas son correctas, podrían desencadenar múltiples supernovas. Johnson. Sintió un escalofrío. Una especie capaz de manipular la energía a escala estelar amenazaba con destruir sistemas estelares enteros en lugar de rendirse. Los rebeldes ya no solo luchaban por la libertad, sino para prevenir un genocidio a una escala inimaginable. Mientras tanto, la capitana María Santos se enfrentaba a una crisis diferente en el antiguo mundo Talmari de Saitar. La población del planeta había derrocado a sus señores telópatas, pero ahora diferentes grupos rebeldes luchaban entre sí por el control. Capitán, las facciones Erani y Belok se disparan mutuamente en la capital, informó el comandante Greg Turner. Ambos afirmaban ser el gobierno legítimo. María había visto esto antes en otros mundos liberados. Tras siglos de opresión, algunas especies no sabían cómo manejar la libertad. Dirigieron su ira unos contra otros en lugar de colaborar. Abrieron un canal con los líderes de ambas facciones. María ordenó que aparecieran dos rostros alienígenas muy diferentes en pantallas divididas. Los Hani parecían humanos altos y delgados con piel azul. Los Belok eran más bajos, pero más anchos y gruesos. Piel similar a una armadura. Esta lucha tiene que terminar. María dijo con firmeza. Los Talmari podrían regresar en cualquier momento. Si están ocupados matándose entre sí, no podrán luchar contra ellos. Los Beloks quieren ejecutar a todos los antiguos colaboradores Telmari. El líder Hani dijo, creemos en el perdón y la reconstrucción. Los Hani son débiles. Respondió el líder Beloks, dejarían que los esclavistas dementes regresen y nos esclavicen de nuevo. María había lidiado con este problema en 6 mundos diferentes el mes pasado. Esto es lo que va a pasar, van a formar un gobierno conjunto con representantes de ambos grupos. Van a celebrar elecciones libres en un año. Y hasta entonces, se centrarán en defender su mundo del verdadero enemigo. ¿Y si nos negamos?, preguntó el líder Beloks. Entonces, las fuerzas humanas abandonarán este sistema y podrán explicarle a su gente por qué eligieron la guerra civil en lugar de la libertad. María respondió. Ambos líderes de facción parecían descontentos, pero coincidieron en que no era una solución perfecta, pero mantendría la lucha centrada en los verdaderos enemigos. En el espacio, el capitán Jack Morrison estaba descubriendo cómo, desesperada, la coalición se había convertido en su nave. La Retribución lideraba una misión de rescate para evacuar civiles de un mundo controlado por los Kronak, donde la población local se había rebelado. Capitán, la flota Kronak está atacando las naves de evacuación civil, informó la teniente Amy Rodríguez. Disparan contra transportes desarmados llenos de refugiados. Jack sintió que la ira hervía en su interior. Las potencias de la coalición siempre habían reclamado una clave para ser más civilizados que los humanos. Ahora estaban masacrando a civiles indefensos antes que enfrentarse a una derrota militar. Todas las naves debían proteger la flota de evacuación. Jack ordenó que las reglas de combate ahora eran ilimitadas. Cualquier nave de la coalición que disparara contra civiles era un objetivo válido. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que Jack había experimentado. La flota humana y rebelde no solo luchaba por la victoria militar, sino para prevenir un asesinato en masa. Cada nave que destruían significaba miles de vidas inocentes salvadas cuando terminó la lucha. Más de 300.000 civiles habían sido evacuados sanos y salvos, pero escenas similares se desarrollaban en toda la galaxia. Las potencias de la coalición, en lugar de aceptar la derrota, intentaban destruir todo lo que no podían controlar.
El doctor Tony Martínez estaba coordinando la inteligencia de toda la galaxia cuando descubrió algo que le hizo temblar las manos. Almirante Carter, necesita ver esto inmediatamente, dijo enviando archivos cifrados a su personal. Terminal personal. Los archivos contenían comunicaciones interceptadas de la coalición y lecturas de energía de sus instalaciones más secretas. Lo que Carter leyó le hizo darse cuenta de que la galaxia se enfrentaba a algo mucho peor que la guerra. Están construyendo un arma en el núcleo galáctico, dijo en voz baja, algo que podría desencadenar una reacción en cadena de supernovas. Si la activan, no solo destruirá a sus enemigos, sino que podría volver inhabitable la mitad de la galaxia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Carter. Basándonos en estas lecturas de energía, quizá 2 semanas antes de que el arma esté lista para disparar. Carter miró los informes durante un largo rato. La coalición se preparaba para suicidarse y llevarse consigo media galaxia. La especie rebelde había ganado su libertad, pero nada de eso importaría si todos morían. Envíen un mensaje a todos los comandantes de flota, ordenó. Tenemos una nueva misión. Vamos al núcleo galáctico y vamos a detener esta arma antes de que pueda ser utilizada, almirante. Eso es casi imposible. El núcleo galáctico es la zona más fuertemente defendida del espacio de la coalición. Incluso si logramos atravesar sus defensas, no sabemos cómo detener un arma que nunca hemos visto. Entonces, mejor lo averiguamos. Carter respondió rápidamente, si no, no quedará una galaxia que salvar. Al correrse la voz de la misión al núcleo galáctico, sucedió algo extraordinario. Las especies que habían estado luchando entre sí por la liberación comenzaron a trabajar juntas para sobrevivir. Antiguos enemigos dejaron de lado sus diferencias porque todos enfrentaban la misma amenaza, la extinción total. La rebelión había comenzado con el deseo de justicia de la humanidad. Ahora, se había convertido en una carrera desesperada para evitar la destrucción completa de la galaxia. Civilización. La apuesta no podía ser mayor. La presidenta Morgan se dirigió a la galaxia desde la Tierra. Sus palabras se transmitieron a todos los mundos rebeldes. Las potencias de la coalición han optado por amenazar a toda la vida antes que aceptar la derrota, pero no les permitiremos triunfar. Las fuerzas humanas, junto con nuestros aliados, se movilizan para detener esta amenaza. Luchamos no solo por la libertad, sino por el derecho de cualquier especie a existir, mientras la flota más grande de la historia galáctica se prepara para asaltar los mundos centrales. Todos sabían que esta sería la batalla final. O detenían el arma apocalíptica de la coalición o morirían todos en el intento. La galaxia tembló cuando los humanos llegaron por primera vez para ajustar cuentas. Ahora podría desmoronarse antes de que se pudiera ajustar la cuenta. La flota más grande de la historia galáctica se acercaba al brillante centro de la galaxia. Más de 2000 naves de docenas de especies volaron juntas hacia su batalla final. El capitán Alex Parker comandaba el escuadrón líder sabiendo que todo dependía de lo que sucediera en las próximas horas. Distancia al objetivo. Alex preguntó desde el puente de su nave, la Liberate de los UES. A 1 minuto del perímetro de defensa exterior, informó su oficial de navegación. Señor, leo que hay más de 500 naves de la coalición protegiendo las instalaciones del núcleo galáctico. Alex estudió la exhibición táctica. La coalición había retirado todas las naves restantes para defender su arma definitiva. Sería la mayor batalla espacial de la historia galáctica. A todas las naves, aquí el capitán Parker, transmitió a la enorme flota. Recuerden que nuestro trabajo no es destruir todas las naves enemigas. Nuestro trabajo es llevar al equipo de la doctora Lisa Thompson a esas instalaciones de armas. Todo lo demás es secundario. El Dr. Thompson estaba a bordo de una de las naves más rápidas de la flota, junto con los mejores científicos de 6 especies diferentes. Habían pasado la última semana intentando averiguar cómo detener un arma que nunca antes habían visto. «Doctor, ¿está listo?», preguntó Alex por el enlace de comunicación. «Tan listos como podemos estar». Lisa respondió, «Creemos que entendemos cómo funciona el arma. En lugar de destruirla, podríamos reprogramarla. Convertirla en algo que ayude a la galaxia. En lugar de destruirla, ¿qué quiere decir? Si tenemos razón, podemos hacer que cree agujeros de gusano estables por toda la galaxia. En lugar de supernovas, conexiones permanentes entre sistemas estelares distantes. Esto lo cambiaría todo». Alex sintió una chispa de esperanza. En lugar de prevenir la destrucción, podrían crear algo maravilloso. La batalla comenzó cuando la flota de la coalición abrió fuego.
Rayos de energía y misiles llenaron el espacio mientras las dos enormes flotas colisionaban. Pero esta lucha era diferente a todas las demás. La Alianza Rebelde no intentaba ganar una batalla tradicional, sino atravesar las líneas enemigas y alcanzar la instalación de armas. El almirante John Murphy comandaba la principal. La fuerza de asalto golpeó de frente las defensas de la coalición para llamar su atención. Sus naves sufrieron graves daños, pero mantuvieron al enemigo ocupado, mientras naves más pequeñas y rápidas se deslizaban entre las líneas de batalla. «Admiro, estamos perdiendo naves rápidamente», informó su oficial táctico. «La coalición nos está lanzando todo contra nosotros», respondió con severidad. El buen Murphy respondió con severidad. «Eso significa que no están atentos a los equipos de infiltración». El capitán Jack Morrison lideraba uno de esos equipos de infiltración. Su nave, la Retribución de los UE, junto con otras 12 naves, se abría paso a toda velocidad a través del caos de la batalla. En la instalación de armas de Kunda. «Jack, 3 interceptores zapiranos vienen detrás de ti», advirtió la capitana María Santos por el enlace de comunicación. Su nave daba cobertura a los equipos de infiltración. «Los veo». Jack respondió a Amy. «Maniobras evasivas nos llevan a esa instalación». La teniente Amy Rodríguez llevó su nave al límite, esquivando ráfagas de energía y volando a través de las explosiones detrás de ellos. La nave de María atacó a los interceptores zapiranos, ganando tiempo precioso. La instalación de armas era diferente a todo lo que habían visto. Estaba construida dentro de una enorme estación espacial que parecía estar hecha de pura energía. Corrientes de energía fluían de estrellas cercanas que alimentaban el núcleo de la estación. «Esa cosa es enorme», susurró a mí mientras se acercaban. «¿Cómo se supone que entraremos?» «De la misma manera que hemos hecho todo lo demás», respondió Jack. «Improvisamos». La nave de la doctora Thompson llegó primero a la estación. Su equipo usó equipo especial para atravesar las barreras energéticas que protegían las instalaciones. Era una tarea peligrosa. Un error podría activar el arma antes de tiempo. «Atravesamos la capa exterior», informó Lisa, «pero hay fuerzas de la coalición dentro. Guardias Talmari con algún tipo de sistema de defensa mental». «Nos encargaremos de los guardias», dijo la mayor Nicole Adams, al mando de un equipo de marines humanos. «Concéntrense en el arma». La lucha dentro de la estación fue feroz pero breve. Los guardias de la coalición esperaban que sus poderes mentales abrumaran a los intrusos, pero los humanos habían aprendido a proteger sus mentes y sus aliados alienígenas eran inmunes a la telepatía Telmari de diferentes maneras. Cuando llegaron al centro de control de armas, Lisa y su equipo encontraron algo que los dejó sin aliento. El dispositivo no era solo un arma, era un milagro de la ingeniería que podía remodelar el espacio y el tiempo. «Esto es increíble», dijo el Dr. Ben Taylor, quien se había unido a la misión desde la colonia Nueva Terra. «Construyeron algo que puede manipular el tejido espacial de toda la galaxia. ¿Pueden reprogramarlo?», le preguntó a Alex Parker, quien había luchado para llegar al centro de control. «Creo que sí», respondió Lisa. Sus dedos sobrevolaban los sistemas de control alienígenas. «Pero necesito tiempo y la coalición está intentando activarlo remotamente». Fuera de la estación, la batalla espacial estaba llegando a su clímax. Las fuerzas del almirante Murphy estaban siendo repelidas, pero habían cumplido su misión. Los equipos de infiltración estaban dentro de las instalaciones. El capitán Morrison se encontró defendiendo el pasillo que conducía al centro de control. Los soldados de la coalición intentaban recuperar el arma y los marines humanos los retenían. «¿Cuánto tiempo más necesita, doctor?», Jack gritó por encima del sonido de los disparos. «5 minutos más». Lisa respondió. «Lo tienes». Jack respondió y luego habló. Por su comunicador, «Todos los equipos mantengan esta posición 5 minutos más, cueste lo que cueste». La lucha era desesperada. Marines humanos, guerreros Gorlan, defensores de Bas y soldados de una docena de otras especies lucharon codo con codo contra la última resistencia de la coalición. Los superaban en número, pero tenían algo. Las fuerzas de la coalición no. Luchaban por un futuro en lugar de intentar destruirlo. «Lo tengo», gritó Lisa. De repente, la reprogramación está completa. En lugar de supernovas, creará una red de agujeros de gusano estables que conectarán todos los sistemas habitados de la galaxia. Presionó el botón de activación y todo cambió. Una luz explotó desde el núcleo galáctico, pero no era la luz de la destrucción. Corrientes de energía se extendieron a velocidades imposibles,
alcanzando cada rincón de la galaxia en momentos en que la energía tocó el espacio mismo, transformándose. En la Tierra, la gente observaba con asombro cómo nuevas estrellas aparecían en el cielo. No eran estrellas, sino agujeros de gusano que conducían a mundos distantes. Viajar que antes tomaba meses ahora tomaría horas. La galaxia se había convertido repentinamente en un lugar mucho más pequeño. Las fuerzas de la coalición dejaron de luchar. El arma final de su líder se había convertido en algo que beneficiaría a todos. La guerra había terminado, no porque un bando hubiera sido destruido, sino porque la galaxia misma se había transformado. La embajadora Rachel Green se presentó ante la nueva Asamblea Galáctica. 6 meses después, representantes de más de 200 especies llenaron el gran salón. Todos iguales bajo el nuevo sistema. La propuesta que tenemos hoy ante nosotros es simple. Rachel dijo, a la humanidad se le ha ofrecido el liderazgo de este nuevo gobierno galáctico, pero lo rechazamos. Murmullos de sorpresa llenaron el salón. No luchamos en esta guerra para reemplazar a nadie. Un imperio con otro, continuó Rachel. Luchamos para demostrar que la cooperación entre iguales es más fuerte que la dominación de unos pocos. Esta asamblea estará dirigida por representantes elegidos de entre todas las especies miembros, sin que ninguna tenga control permanente. Años después, el capitán Jack Morrison se sentó en el jardín conmemorativo de Nueva Terra, ahora reconstruida y más hermosa que nunca. El planeta estaba conectado a cientos de otros mundos a través de la red de agujeros de gusano, convirtiéndolo en un centro de comercio y cultura galácticos. Niños de docenas de especies diferentes jugaban juntos en naves de los jardines, partían a diario hacia destinos que antes eran imposibles de alcanzar. La galaxia se había convertido en lo que la humanidad siempre había soñado, un lugar donde diferentes especies trabajaran juntas en lugar de luchar entre sí. El almirante Carter tenía razón, dijo Amy Rodríguez, ahora capitana, mientras se unía a Jack en el banco conmemorativo. La verdadera victoria no era ganar la guerra, sino construir algo mejor. Después, Jack asintió, viendo a los niños jugar. Niños humanos corrían junto al joven Gorlans Bass y docenas de otras especies. No veían extraterrestres ni humanos, solo veían amigos. La galaxia tembló cuando vinimos a ajustar cuentas, dijo Jack en voz baja. Pero al final, las cuentas no se saldaron con violencia, sino con esperanza. Sobre ellos, nuevas naves se lanzaron a través de la red de agujeros de gusano, transportando exploradores y comerciantes a mundos que habían estado aislados durante milenios. La galaxia ya no estaba dividida por distancias imposibles y odios ancestrales. Estaba unida por conexiones que nunca podrían romperse. La guerra había terminado no con la conquista, sino con la transformación. Y al transformar la galaxia, la humanidad finalmente había encontrado su verdadero. Un lugar entre las estrellas no como gobernantes ni súbditos, sino como socios en un futuro que pertenecía a todos. La galaxia ya no temblaba, cantaba con las voces de innumerables especies que trabajaban juntas, exploraban juntas y construían un mañana que ninguna de ellas podría haber logrado sola. Todo había comenzado porque una especie se negó a aceptar que la fuerza da la razón y demostró que, a veces, el más pequeño empujón en la dirección correcta puede cambiarlo todo.